Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando veas este video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la moneda de dos marcos imperiales. La moneda alemana que circuló en un periodo de la historia intermedio después de la Gran Guerra y antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocer un poco del contexto histórico que precedió a esta moneda, así como su historia y su costo actual. Sin más, pues comenzamos. El contexto histórico que precede a la emisión de estos marcos imperiales está obviamente ligado al fin de la Primera Guerra Mundial y a la hiperinflación que se suscitó con la firma del Tratado de Versalles, este que puso fin a dicho conflicto armado en 1919. Los años subsecuentes a la firma del Tratado de Versalles resultaron catastróficos para la economía alemana. A inicios de 1922, los mercados financieros internacionales notaron la devaluación del marco alemán y tanto Francia como Bélgica y Gran Bretaña exigieron a los alemanes saldar sus deudas con recursos naturales en vez de con dinero. Durante la primera mitad del año de 1922, Alemania intentó renegociar con sus acreedores, pero no fue posible. En diciembre de 1922, un dólar americano era el equivalente a 8.000 marcos alemanes y el costo de vida también se elevó exponencialmente. Los precios de los alimentos y artículos de consumo subían de un día para otro y la hiperinflación en Alemania arruinó a las familias que habían depositado su dinero en los bancos. Literalmente, un barril lleno de billetes alemanes apenas servía para comprar una pieza de pan. La gente prefería hacer arreglos o pegar los billetes en las paredes a manera de decoración en lugar de usarlos en las transacciones del día a día. Para empeorar la situación, en enero de 1923, cuando la crisis asolaba a Berlín, tropas francesas y belgas se instalaron en la zona del Ruhr, famosa por ser la cuenca minera alemana. En protesta, los obreros alemanes se fueron a huelga y el gobierno tuvo que emitir más dinero para pagar los salarios caídos, empeorando la situación. En los meses posteriores, la inflación siguió en ascenso y para julio de ese año, un dólar americano equivalía a 1 millón de marcos. En noviembre de 1923 se propuso la supresión del Papiermark para terminar con la hiperinflación en Alemania. La divisa fue sustituida por el Rentenmark o marco seguro. Para respaldar esta moneda se propuso utilizar productos de la economía nacional mediante hipotecas sobre tierras y bienes industriales. Esta divisa se utilizó hasta 1924, cuando se introdujeron los marcos imperiales, o Reichsmark, que se convirtió en la nueva moneda oficial hasta 1948. Los problemas a los que se enfrentó Alemania con esta hiperinflación, derivada de las obligaciones financieras que contrajo al término de la Primera Guerra Mundial, fueron retomadas en el libro Mein Kampf, Mi lucha, donde Hitler expone su visión política y económica para el país. Además, el recuerdo de este episodio favoreció la perspectiva favorable entre los alemanes de la época para Hitler, quien asumiría el poder en 1934 hasta su muerte en 1945 tras ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial. La moneda de dos marcos imperiales o Reichsmarks es una moneda que se acuñó en plata desde 1936
a 1939. Es una moneda conmemorativa del presidente Paul von Hindenburg. En un costado de la moneda vemos su fecha de nacimiento y la fecha de su muerte, de 1847 a 1934. El nombre del presidente está al frente del perfil derecho. Los dos marcos imperiales fueron acuñados en diferentes casas de moneda. Entre ellas está Múnich, Muldenhütten, Karlsruhe, Hamburg, Berlín, Stuttgart, Viena. Son las principales casas de moneda en ese tiempo. La marca de SECA está a un costado del cuello del presidente Paul von Hindenburg. Si vemos con detalle, vamos a alcanzar a ver. Esa es la pequeña marca que tiene. La mía tiene una D, lo cual indica que se acuñó en Múnich. El canto de la moneda tiene las palabras grabadas que dicen Gemeingut get von Ingenutz. No soy muy bueno hablando alemán, pero quiere decir el bien común antes que el bienestar propio. Muy interesante, tomando en cuenta lo que iba a pasar después con la gente que acuñó esta moneda. El anverso de la moneda está muy interesante. La figura central, obviamente, es la simbología nazi. Vemos el águila y la esvástica como punto focal central de la moneda. El valor nominal con un 2 de un lado y el término Reichsmark a un costado. Vemos la leyenda Deutsches Reich, el imperio alemán y el año de acuñación, 1937. Evidentemente, lo interesante, históricamente hablando, es el uso de esta simbología nazi para estas monedas. Empecemos por el águila. En Alemania, la Reichsadler, que en español sería algo como el águila imperial, es un águila heráldica, derivado del estandarte del águila romana, usado por los emperadores del Sacro Imperio Romano y en los modernos escudos de armas de Alemania, incluyendo los de la Confederación Germánica, el Segundo Imperio Alemán, la República de Weimar y obviamente el Tercer Reich. Durante el gobierno nacionalsocialista, gobierno nazi, esta águila estilizada, combinada con el Hakenkreuz, se convirtió en el emblema nacional por orden de Hitler en 1935. A pesar de su origen medieval, el término Reichsadler en la comprensión común del inglés se asocia principalmente con esta versión específica de la era nacionalsocialista. El Partido Nacionalsocialista había usado un símbolo muy similar para sí mismo, llamado Party Adler o águila del partido. Estas dos insignias se pueden distinguir cuando el Reichsadler mira hacia su hombro derecho, mientras que el Part Adler mira hacia su hombro izquierdo. No vamos a ahondar mucho en el tema de la esvástica, por obvias razones, pero lo que me parece muy interesante es el hecho de que este símbolo se había usado desde hace miles de años por diferentes culturas, pero toda esa historia de este símbolo en particular fue prácticamente borrada y, y la memoria colectiva solamente recuerda o lo asocia con los eventos que se suscitaron en la Segunda Guerra Mundial. Que si lo vemos en el gran esquema de las cosas,
Es un marco de tiempo muy pequeño comparado con toda la vasta historia anterior a esa época, lo cual me parece muy interesante. En lo que respecta al costo de la moneda, no es muy elevado. Ejemplares como el que estamos viendo en este momento lo puedes encontrar en 600 pesos, un aproximado de $30, y puede estar en un rango entre 400 a 700 dependiendo del grado de conservación. Esta moneda vamos a observar que sí tiene algunos desgastes y rayones, pero en general diríamos que está en un nivel BF bastante aceptable. Pues ahí lo tienen, amigos, la moneda de 2 marcos imperiales antes de la Segunda Guerra Mundial. Una moneda con mucha historia, una historia no muy feliz, pero definitivamente tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y en ese camino definitivamente ayuda el aprender de los errores del pasado. Sin más, pues nos vemos.